Gloria a Dios. Dios es maravilloso. Estamos en vivo, damos gloria a Dios porque estamos compartiendo este tiempo de devocional en la presencia de Dios. Muy feliz por este tiempo en el que el Señor me ha dado el privilegio de compartir con ustedes. Estoy acá compartiendo el link, ¿ok? Vos que vas entrando, ayúdame a compartir. Que Dios te bendiga, que Dios te dé plenitud y que podamos seguir creciendo juntos. Qué bueno que es poder estar creciendo en la presencia de Dios. Yo acá estoy rápidamente manejando las conexiones. Cómo uno va aprendiendo, cómo nos costó al principio. Qué tremendo. Qué tremendo esto del online. Y acá estamos subiendo al online. Bendiciones, como prometido, estoy en vivo acá en el Facebook, pasando el contacto. Gloria a Dios, aleluya. Mandando ahí el link para algunos de los contactos. Vamos a hacer el devocional juntos, esa es la propuesta. Vamos a hacer el devo juntos. Vamos a estudiar la palabra juntos. Una nueva propuesta, ¿ok? Algo que vino del corazón de Dios. Yo acá estoy separando algunas cosas que deberían ser el elemento, principalmente a nuestras ovejitas de valle ahí en Argentina. Pero, ¿por qué? Porque estamos haciendo en el discipulado cristiano, que acá ya te muestro, estamos haciendo el estudio sobre el devocional, y en ese estudio es donde vemos que realmente podemos ver un modelo a seguir, ¿ok? Un modelo a seguir. Y entre esas cosas nos enseña la necesidad de tener nuestro cuaderno de oración. Yo lo tengo acá en los dos idiomas. Le puse 2023 y 2022 porque lo inicié. Este nuevo cuaderno lo inicié el año pasado. Generalmente usaba cuadernos así de espiral. ¿Ok? Ahora uso este para mi devocional, para mi estudio devocional. Y hoy te voy a mostrar el esquema más o menos que ya vimos. Vos que nos acompañás por el YouTube, podés ver tanto en el canal de Valle como en mi canal de Corazón Misionero, Missionary Heart. Vas a ver que publiqué esta clase en castellano y en portugués, esta clase de devocional, vida devocional. Y hoy lo que vamos a hacer es ponerla en práctica juntos más o menos para que nos quede bien claro cómo sería. Ok, me pasaste el modelo, me dijiste qué debería hacer, pero a la hora de sentarme a hacer el devocional me siento un poco perdido. Y para no sentirme sola, yo me puse acá mi mate que me acompañe en esta mañana de noviembre, donde estamos haciendo nuestro devocional online. Ok, el cuadro con los ejemplos, con todo el esquema, el paso a paso, ya están publicados en el canal de Valle y en el canal de Corazón Misionero. Así que cualquier cosa, después de ver este video, para entender un poquito más, si te quedó alguna duda, andá, yo voy a dejar en la descripción los links de esos dos canales. Los tenés en castellano y en portugués. Así que en el nombre de Jesús no te lo pierdas. Y vamos a lo que es el estudio de devocional. Algunas cosas yo voy a leerte nada más que la conclusión de la clase que está acá en nuestro apunte. ¿Okay? No sé si se llega a ver, hay mucho reflejo de la luz. Pero más o menos el esquema ahí se ve, ¿no? Bueno, está en el canal, calma, está el cuadro, yo hice todo diagramadito ahí, bien bonitiño, como decimos en portugués. Entonces la diagramación de la lección nos muestra que en el devocional nosotros necesitamos
¿Cuáles son los factores que envuelven el momento de devocional para que uno pueda tener un momento de devocional de calidad, un momento de devocional donde realmente haya un estudio de la palabra, donde podamos absorber al máximo? Bueno, la planificación es fundamental, que vos pares para planificar ese momento en tu agenda y el lugar donde lo vas a hacer. Son los dos factores fundamentales, ¿ok? Para que vos tengas un devocional bien sucedido. El lugar y el momento del día en el que lo vas a hacer. Por ejemplo, mi momento mejor es a la mañana, a pasar de esos ruidos de la calle. Mi mejor momento es a la mañana temprano. Yo ahora estoy grabándolo en vivo, pero yo lo hago mucho más temprano porque obviamente está el silencio del comienzo del día y no tengo factores de distracción. El niño duerme, gracias a Dios. Él hace después su devocional y yo ya estoy ya trabajando. Así que encontré para mí el mejor momento es en la mañana apenas me levanto, ¿ok? De hecho empecé a levantarme más temprano para hacer mi devocional. ¿Por qué? Porque yo percibí que estaba siendo muy vulnerable a los ataques del enemigo y entonces puse eso en oración. Empecé a preguntarle a Dios qué me estaba pasando, que yo me estaba sintiendo afectada de forma directa, estaba muy sensible, muy vulnerable a esos ataques y yo veía que estaba perdiendo la fuerza en la batalla espiritual. El Señor me muestra que había descuidado mi tiempo de devocional. Entonces vos y yo necesitamos tener ese alerta, necesitamos comprender que el momento de devocional es fundamental para el éxito de nuestro ministerio. Es fundamental. Es muy importante que vos y yo podamos entender eso. El tiempo de devocional va a determinar la calidad de nuestro ministerio, de nuestro servicio en la obra de Dios. Mirá qué tremendo que es esto. Va a determinar nuestro servicio en la obra de Dios. Así que, atención, presta mucha atención y conectate con lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de tu devocional. Entonces, planificar cuál es el momento del día. Ya te dije que para mí lo identifiqué que era la mañana. ¿Por qué? Porque de la tarde para la noche es atender gente de la iglesia, es ir a hacer trámites, son las reuniones a la noche en la iglesia. Entonces, la previa antes de las reuniones, de la organización de esas reuniones. Así que es imposible para mí tener un tiempo de calidad para sentarme para hacer un estudio bíblico, una lectura de cualquier libro. No estoy hablando solamente de la Biblia, pero no da para sentarme a hacer un estudio bíblico. Hay personas que no, que trabajan, su corrida maratónica es a la mañana, salen muy temprano, a veces 5 o 6 de la mañana, a veces 4, depende del caso, y imposible para esa persona poder sentarse a trabajar en el devocional, a estar a solas, tranquilos, conectados, sin preocupaciones, que tienen que la hora, que el trabajo. Hay personas que no, hay personas que trabajan temprano, pero consiguen levantarse a las 4 para tener su devocional. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! A mi parecer, a la mañana, en el comienzo del día, es el mejor momento, pero hay personas que realmente no tienen todos los patitos en fila, no tienen toda la lucidez, la claridad mental cuando se levantan, y más cuando se levantan tan temprano. Entonces prefieren hacer su devocional cuando vuelven del trabajo o a la noche antes de acostarse, y no somos ni vos ni yo que vamos a decir que no, qué pecado, no. Lo importante es que haya un tiempo de devocional y cada uno tiene que identificar eso en su vida. Así que lo segundo es tener un buen lugar para que vos puedas hacer ese devocional. Si vos pensás que en tu cuarto y en tu cama estás confortable y empezás a hacer el estudio, pero ves que te dormís, que no estudiás ni 5 minutos, que empezás a leer la palabra y te quedás dormido,
salí de la cama, no lo hagas en la cama. Busca un lugar donde puedas estar bien sentado, donde tengas agua accesible para ir hidratándote, para ir despertándote si la lectura te da sueño. Si ves que no da leer sentado, levantate. A veces cuando yo veo que estoy muy cansada o que tuve un día muy estresante, muy cansativo el día anterior y me levanto muy cansada con mucho sueño, entonces yo me levanto, salgo de la silla y camino mientras leo la Biblia. Y ahí me termino de despabilar, me termino de despertar y puedo realizar un devocional de calidad. Lo importante es que vos estés atento a lo que te pasa en el día a día para que puedas ir realizando ese tiempo devocional con calidad. No te conformes con menos que eso, ¿ok? Así que la planificación de identificar el momento del día y el lugar, la elección del lugar para que vos puedas estar haciendo un buen devocional, a veces el que cuenta con un jardín, para mí sería ideal el mirando al cielo, a cielo abierto. Me encanta hablar con Dios mirando al cielo. Eso es algo que yo tengo especial conexión cuando estoy en un ambiente natural, ¿ok? Así que, pero bueno, cada cual, capaz que a vos estar en un ambiente natural te distrae, pasa un pajarito ya te distraes, ves algún movimiento ya te distraes, así que vos tenés que saber qué es lo mejor para vos para poder realmente conectarte con la fuente que es el Señor. La idea es que tengas un lugar donde sentarte a escribir, donde vos tengas tu cuaderno de devocional, donde vos tengas, en el caso, si querés, el apunte de la guía del devocional, cómo hacer tu devocional, hasta que lo incorpores y lo puedas ejecutar con normalidad, que vos puedas tener tu cuaderno de oración a mano, que vos puedas tener tu espada, ¿ok? Yo tengo la versión de King James acá, y que puedas tener tu cuaderno de oración ordenado también. Yo te voy a mostrar algo maravilloso que pude vivenciar a partir de que me volví a ordenar, porque estuve un tiempo desordenada con esto de viajar, de ir de un lado para otro, mudanzas. Hubo un tiempo que yo descuidé realmente mi devocional en todo su contexto, en la calidad de sentarme y poder estar realmente conectada con el Señor, con un buen estudio de la palabra, parar para hacer una buena lectura y absorber de esa palabra lo que ella liberaba en su poder, poder absorber al máximo, y también la cuestión del tiempo de oración y el registro de mis oraciones, ¿ok? La lista ordenada, como lo sugerimos o lo sugiere nuestro pastor fundador acá en el cuaderno de discipulado, cuando habla en la lección número 2 del tiempo o de la vida de devocional. Él habla al respecto de la necesidad de vos tener un cuaderno ordenado, de preferencia un cuaderno armado. Yo lo que tengo hoy es un formato diferente, ya he usado cuaderno de espiral, cuaderno normal, pero hoy yo me armé en un folio y voy agregando las hojas sueltas, las voy agregando, ¿ok? Pero yo las voy mirando de tanto en tanto para ir viendo las respuestas, para repasar los pedidos, para presentar. A veces cuando estoy con mucho sueño, agarro el cuaderno entero y oro en función, impongo las manos y declaro que todos estos pedidos sean atendidos. Le pido al Señor que revise cada pedido, papá. Yo te pido por cada persona que me hizo un pedido de oración, que confió a mí esa intercesión. Pero la idea es que uno pueda estar no solamente leyendo los pedidos cada vez que los presentamos, sino que visualizando, que vos puedas tener 3 columnas, a ver si se ve bien acá, 3 columnas acá, una con el pedido, una con la fecha, ¿ok? Y la otra con una columna vacía para la fecha de las respuestas. En este lado tengo una sola respuesta, que es esta de acá abajo, ¿ok? Pero en este lado, mira la cantidad de respuestas
A ver, espera. Bueno, acá tengo dos respuestas más, ¿no? Pero en este lado estaba mirando esta hoja. Mirá la cantidad de respuestas que tengo. En esta hoja solamente una respuesta faltó. Qué importante es que uno vaya llevando ese registro de las respuestas de Dios, porque esto se va volviendo una especie de diario íntimo de nuestra vida con Dios. Ahí podemos realmente ver que Dios se mueve, que Dios nos responde, que Dios interactúa con nosotros, que Dios es real, gente. Es tan importante que nosotros tengamos esa interacción con el Señor. Ahora entonces vamos a verificar acá. Gloria a Dios. Antes de entrar en la palabra, vamos a verificar acá bien el sonido. Gloria a Dios, yo ya compartí el link. Gloria a tu santo nombre. Vamos a estar meditando en la primera carta de Timoteo, capítulo 1. Amén. Primera carta de Timoteo, capítulo 1. Gracias, papá, por esta oportunidad de estar en tu presencia. Gloria a Dios, por eso estoy verificando acá el micrófono. Gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesús, que vos y yo podamos conectarnos. Amén. Es un ejemplo en vivo de este devocional que tenemos. Gloria a Dios. Vamos a la palabra en la carta de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. A partir del versículo 1. Dice así. Espera que la pongo en castellano, que voy cambiando la versión. Primera la tengo acá en inglés, Jesucristo de Nazaret. Primera de Timoteo, nueva versión internacional voy a poner. La nueva versión internacional, ok. Ahora sí, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. A partir del versículo primero, ok. Son 20 versículos. Y dice así el apóstol Pablo a su discípulo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Ya empieza de forma muy ordenada, muy linda, muy tremenda la declaración que él habla. Pablo, y se define como apóstol de Jesús y por mandato de Dios. En otras versiones dice por orden de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Qué linda declaración. ¿A quién? A Timoteo. Y mira qué lindo lo que dice de Timoteo. A mi verdadero hijo en la fe. Qué linda, qué tremenda declaración, qué fuerte, qué satisfacción percibo en Pablo con respecto a este su discípulo, un verdadero hijo en la fe. ¡Wow! Que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Este es el deseo de Pablo para su discípulo, o de Pablo, ¿ok? Los vestigios del portugués. En portugués se lo llama como Paulo. Advertencia contra los falsos maestros de la ley. A partir del versículo 3 dice así: al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a mitos y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Debes hacerlo así
para que el amor brote de un corazón sincero, de una buena conciencia y de una fe honesta. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Versículo 8 en adelante dice: ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los malvados y rebeldes, o para los impios y pecadores, o impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que matan a sus propios padres, para los asesinos, para los inmorales y los que practican la homosexualidad, para los traficantes de esclavos, o los mentirosos y los que juran con falsedad. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. La gracia que el Señor dio a Pablo, a partir del versículo 12, dice así: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Salvador, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Me imagino a Pablo hablando de esto. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero Dios, ciertamente, la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Versículo 15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita. Así llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Tremenda la palabra de hoy, tremenda esa carta a Timoteo, tremendo. El primer capítulo está lleno de poder, está lleno de grandes verdades, está lleno de enseñanzas. Desde el saludo inicial, me impacta cómo Pablo se presenta declarando quién es y lo define simplemente quién es en Cristo. Él ya no se entiende como un ser humano normal, él entiende su nueva naturaleza, en realidad su naturaleza original, que es en la presencia de Dios, y declara: Pablo, apóstolo de Jesús, por orden de Dios. Qué tremenda esa claridad mental que Pablo manifiesta en su carta a Timoteo, y me encanta inclusive cómo define a Timoteo, su verdadero hijo en la fe. ¡Wow! Es muy poderosa, es muy impactante, es muy maravillosa esa palabra. Me imagino a Pablo como cualquier líder tratando de invertir, poniendo todo su empeño para hacer discípulos, para trabajar en las personas, en la conversión de la persona, en la instrucción de las personas, y como todo líder, frustrándose con muchas personas, pero de repente encuentra ese hijo en la fe
fiel, obediente, sincero, esforzado, aquel que empieza a dar fruto, aquel en el que empieza a manifestarse la gloria de Dios y la fe que se vivifica a través de las obras. Qué maravilloso es poder encontrar un filio verdadero, un hijo verdadero en este caminar con el Señor, en esta obra que es tan ardua, en esta obra que es tan extensa y que la propia palabra dice que pocos son los trabajadores. Percibo en la declaración de Pablo una gran satisfacción por a quien declara ser su verdadero hijo en la fe. Amén. Entonces vamos al esquema que más o menos compartimos, que compartimos en nuestro estudio de vida devocional en la clase número 2, que dice, así vamos a la diagramación de la lección, donde vemos el salmo, el devocional, perdón, dije salmo porque estaba leyendo acá la lectura, de una de las cosas por qué es necesaria, justifica la necesidad de estar separando tiempo de calidad. Y está el Salmo primero donde da el ejemplo que dice que bienaventurado es el hombre que no se sienta en rueda de escarnecedores, sino que medita en la palabra de día y de noche. Después habla de ese consejo también del apóstol de hablarle a sus ovejas diciéndole: desead ardientemente en la leche como niños, el alimento sano, ¿ok? Desean el alimento de la palabra como cual niños desean la leche, la genuina leche maternal. Que podamos estar deseando ese alimento, entendiendo que ese alimento cotidiano, ese alimento de la palabra, ese tiempo a solas con el Señor, va a definir la calidad de nuestra vida con Dios. Amén. Entonces, habíamos hablado de elegir el tiempo y de elegir el lugar a donde estudiar, a donde tener ese encuentro con el Señor, a donde agendar esa cita con Jesús. Pero también necesitamos saber qué hacer en ese momento, a la hora de sentarnos o de ir a ese encuentro, de separar ese tiempo, de ir a ese lugar que reservamos para hacer nuestro devocional. ¿Qué hago ahora? Y bueno, leer un capítulo o párrafo de la Biblia por vez, no extenderse demasiado. Acá hoy compartimos el primer capítulo de la carta a Timoteo y hacer una lectura sistemática, leer todo un libro antes de pasar a otro, o sea que podamos ir haciendo este estudio de la palabra de forma ordenada, de forma paulatina, de forma sistemática, como dice el estudio, que podamos hacerlo todo con orden y decencia. También nuestro tiempo de devocional. ¿Ok? Hay algunas preguntas que nosotros podemos hacer para estar aplicando este estudio o esta lectura a nuestra vida. ¿Ok? Y esas son las siguientes, que también las vas a encontrar ahí en la explicación de la clase donde hablamos sobre el devocional diario. Y esas las vamos a aplicar en este estudio, en esta lectura de Primera de Timoteo, en esta carta maravillosa que Pablo le hace a su verdadero hijo en la fe. Pecados a abandonar. Hacete un apunte en tu cuaderno, así como yo hice. Por ahí no se ve un poco claro, pero aquí ya ves el registro de mi devocional, donde hice exactamente, porque la idea, yo lo hice siempre de esta manera, ¿ok? No lo hice siempre de esta manera, pero hoy me atreví a hacerlo de esta manera porque quiero pasarte el esquema de este método que recibimos de nuestro pastor fundador para estar... ¿Por qué no lo hice de esta manera, pastora? ¿Para qué me lo pasás si ni vos lo hacías? Porque yo no me convertí en Valle y empecé a congregar en realidad 2 años después. Yo empecé a hacer mi devocional de forma espontánea con la orientación que me dieron en el sur de Argentina, donde recibí a Cristo. Pero cuando volví a mi ciudad yo no encontré iglesia donde congregar. Y inmediatamente en el año siguiente me mudo a España
me voy a vivir a una isla por una propuesta de trabajo y en esa isla no había una iglesia evangélica, había apenas una capilla católica que vivía cerrada. Fui ahí buscando, aunque sea tener un momento de oración, de estar en un ambiente más espiritual, en mi poca experiencia, mi poco conocimiento de esta nueva vida en Cristo, y vivía cerrada. Fui a la mañana, a la tarde, a la noche, nunca la encontraba abierta y no había una iglesia evangélica. Entonces empecé a pedirle al Espíritu Santo que me ayudara a poder conocer la palabra y empezar a tener ese tiempo de oración. Quien me enseñó a orar fue el Espíritu Santo de Dios. Quien me guió en el estudio de la palabra fue él mismo. Yo me lancé guardé lo que me dijeron, que era importante que leyera la Biblia todos los días, que pudiera estar orando todos los días y que aprendiera a ayunar. Fue la propia palabra la que me enseñó a ayunar en cada ejemplo que fui viendo de los ayunos en la Biblia, hasta que pude volver a América y empezar a congregar. Y cuando congrego, empiezo a congregar en una iglesia multitudinaria con más de 1000 miembros, y entonces no tuve un discipulado acompañado, ¿ok? No tuve un seguimiento de cerca de un liderazgo que me acompañara de cerca. Yo empecé a frecuentar los cultos, de a poco fui involucrándome más en los eventos, en los retiros espirituales, pero yo pasé mi primer año de congregar sin un discipulado así de cerca, ¿ok? Yo asistía a todos los estudios, pero siempre eran reuniones con mucha gente y no había alguien que me hiciera un seguimiento de cerca. Y la verdad que veo que es una oportunidad muy rica para poder ir acompañando ese crecimiento, pero la realidad es que nosotros podemos confiar también en que el auxilio del Espíritu Santo nos va a ayudar. Y es muy importante que confíes en el Señor y que le pidas al Señor, de acuerdo a la vivencia que estás teniendo, ese auxilio. Pero la realidad es que también es muy importante que podamos tener un liderazgo que nos acompañe. Cuando tenés esa oportunidad, aprovecharla, aprovecharla para crecer, para también poder estar desenvolviendo la honra a tu liderazgo, el escuchar la voz de tu pastor. Es muy, pero muy importante, ¿ok? Porque son cosas que también se establecieron en la Biblia. De hecho, yo te conté que estuve 2 años sin congregar, pero empecé a hacer una lectura responsable y disciplinada de la palabra diariamente, a desafiarme a leer por lo menos un capítulo por día. Empecé desde Génesis con el objetivo de leer toda la Biblia, y la propia Biblia me convenció de la necesidad que yo tenía de congregar, ¿ok? Entonces cuando llegué a América, que empecé a ver que habían iglesias, específicamente en Brasil fue donde volví, desesperada empecé a orar: papá, ya que estoy acá, dame una iglesia, dame una iglesia, dame una iglesia. Y así fue, ¿no? Él me condujo a esa iglesia, y hoy cuando vengo después de años a ser parte de la familia en Valle, empiezo a tener ya esta instrucción, pero ahora para enseñarle a otros, ¿no es cierto? Yo ya había implantado mi vida devocional y no se me ocurrió establecer este tipo de devocional, este modelo que nos enseña el pastor fundador, pero este año decidí aplicarlo en mi vida y así lo estoy haciendo, inclusive para poder acompañarte a vos, y está siendo riquísima esta oportunidad para mí también, muy fortalecedora, muy lúdica también, ¿ok? Y así lo hice en primera de Timoteo, y quiero acompañarte en estas 6 preguntas que el estudio de la vida devocional nos sugiere, con la séptima, que ya no es una pregunta, sino es el desafío de aplicarlo en tu vida. ¿Cómo aplicarías esta palabra, esta lectura que hiciste en tu devocional a tu vida? Entonces ahora voy a compartirte esas 3 estas cuestiones, leyendo la pregunta que vos tendrés que tener en tu apunte ahí, y yo voy a ir respondiendo, dándote mis respuestas acerca de esta palabra,
pero con la intención de animarte a que vos busques tus propias respuestas y que de a poco vayas aplicándolo de esta manera en tu estudio devocional diario, cuando estés a solas con el Señor. La verdad, en realidad esto es una guía para mostrarte que realmente es posible, que no es un bicho de 7 cabezas, no es imposible, no es algo que vos y yo no podamos hacer, es realizable, por eso nuestro pastor nos lo dejó, ¿ok? Pecados a abandonar, ¿cuáles serían? Lo que yo identifico en esta carta, un pecado importantísimo y que te va a blindar, o que me va a blindar, que ya está blindando mi vida, porque yo empecé a percibir que estaba dando brecha en esta cuestión, y ya te voy a contar mi testimonio, cómo fue que percibí esto. Pecados a abandonar, discusiones sin valor. En la lectura de la primera carta de Timoteo, yo percibo esa exhortación de forma tajante de Pablo para Timoteo, animándolo a no solamente cortar todo tipo de discusión vana que no lleva a nada, sino a exhortar también, a posicionarse y exhortar en amor, pero no dejar de exhortar a aquellos que estaban, digamos, propagando esas discusiones, ¿ok? O los que iniciaban esas discusiones. Entonces, los pecados a abandonar serían las discusiones sin valor. La segunda pregunta es promesas divinas que puedas encontrar en esta palabra, y yo registré estas: el perdón, el propósito, el ministerio, la misericordia, la gracia de Dios, la fe, el amor en Cristo y la salvación en Cristo Jesús también. Amén. Esas son las promesas que yo tomo para mí y declaro que son mías por herencia, por derecho, a través de la cruz del Calvario, a través de lo que Jesús ya hizo por nosotros. El tercero sería los ejemplos a seguir. El ejemplo que yo veo en esta carta de Pablo es justamente el del propio Pablo, cuando él cuenta cómo era él antes de venir a Cristo y lo que se torna en Cristo. Fíjate bien lo que él dice. Pablo da ejemplo de él mismo siendo el peor de los pecadores, el reconocimiento de su realidad cuando él vino a Cristo. Cristo Jesús, él declara que lo demuestra su poder tornándolo, dándole la gracia, incumbiéndole esta misión y haciendo de Pablo un modelo a seguir, un modelo para todos los cristianos. Eso fue tremendo. Pablo reconoce su estado anterior y reconoce lo que en Cristo se produce en él, lo que Cristo fue capaz de hacer en él, transformado ese estado anterior para el nuevo estado en victoria, al punto de tornarse un modelo para todos. Es tremendo, tremendo el ejemplo de Pablo. Y el cuarto es la advertencias a considerar. Y las advertencias que veo son exactamente estas que Pablo le da a Timoteo. Cuidado con los falsos profetas. Esto es lo primero que Timoteo le advierte, que Pablo le advierte a Timoteo. Timoteo es un líder joven, un discípulo verdadero, alguien que es sincero en la fe, que es esforzado, pero que en su inexperiencia corre riesgo de ser influenciado por estos falsos maestros que gastan su tiempo en discusiones que no llevan a nada. Yo estaba viviendo eso este año con una de mis ovejas que de verdad tiene una sincera búsqueda por el conocer la palabra de Dios, pesquisa, busca, investiga mucho en internet, siendo que acá en una ciudad pequeña no hay mucho a dónde ir, no hay biblioteca pública, no hay seminarios a donde él pueda estudiar. Entonces su fuente de investigaciones por la propia internet. Sabemos que allí tenemos variedad de propuestas, pero justamente el peligro que reside en la internet es toda esa variedad donde cualquiera sube lo que quiere, y ahí
justamente reside el peligro que Pablo advierte a Timoteo. La cantidad de falsos maestros, inclusive yo tengo el conocimiento por estas fuentes de gente que viene del ocultismo, que se ha convertido, que hoy son profetas en la casa de Dios. Ellos mismos cuentan cómo los siervos de Satanás estudian la Biblia, toman cosas de la palabra para poder deturparla y preparan estudios que son con fundamento satánico solamente para desviarnos de la verdad. Mirá el peligro de la cantidad de información que hay en la internet y de saber la fuente de los estudios que tomamos para nuestra vida, para estar estudiando y para estar trayendo, porque traen confusión. Y así es como el enemigo ha conseguido entrar en las iglesias, hacer la cabeza de discípulos que estaban realmente encaminados. Y yo vi, en realidad no fui ni siquiera yo, fue Toby que me hace la primera advertencia. Lo que yo percibía era una frustración y un desgaste después de estos encuentros con esta oveja que sinceramente buscaba compartir lo que había aprendido, pero lo que había aprendido lo había llevado a un nivel de orgullo y de soberbia que no dejaba chance de que vos compartieras lo que vos sabías. No había un intercambio de información ahí. Era muy tajante en la cuestión de cada vez que vos ponías le presentabas alguna verdad o le dabas algún ejemplo bíblico inclusive, él salía con su no y refutaba y repetía todo el tiempo como disco rayado, esto que él había aprendido. Y no había chance de llevarlo al entendimiento, ¿no? Una mente cerrada. eh, y yo salía de esas conversaciones estresada, frustrada. A veces terminábamos discutiendo no de insultarnos ni de agredirnos, pero sí discutiendo. Y entonces un día Tobías me dice, y esto lo hacíamos en la caminata diaria que hacíamos, salíamos a caminar los tres, y Tobías me dice, basta, no aguanto más, es desgastante, cortar esa conversación. Me lo dijo una, dos y tres veces. En la tercera lo miro a Toby y le digo, tenés razón, pa, no, esto no nos lleva a nada. Y después viene la carta de Timoteo a mi encuentro y nada, me reía porque decía, realmente era desgastante, estábamos abriendo brecha, yo frenaba lo que conseguía hacer, y entiendo que eso, los años de experiencia me han dado esa habilidad. Lo único que conseguía hacer era frenar cuando veía que la terquedad no lo sacaba del lugar donde estaba y no había posibilidad de escuchar lo que yo tenía para decir, no había interés en escuchar lo que yo tenía para decir. En realidad la intención era solamente hacer una exposición de lo que él había aprendido y nada más. Entonces, yo le decía, mira, vamos a dejar esta conversación porque no es una conversación. Se tornó una discusión vana y no estamos llegando a ningún lado, ni vos me escuchás lo que yo tengo para decir y ni yo tengo chance de compartir algo con vos. Entonces, estás cerrado en tu entendimiento, dejemos esto así, porque yo escucho algo que no me cierra y no puedo no decir nada, no puedo no compartirte mi opinión, porque entonces no estamos conversando. Y ahí empecé a cortar, pero yo conseguía cortar antes de llegar a una discusión y de hecho las últimas dos veces le dije, esto lo que está trayendo es tensión entre nosotros, si no te das cuenta, percibilo, yo te aconsejo que no conversemos más, ¿ok? Que caminemos nada más o que hagamos otras cosas, pero no conversemos, porque esto no es una conversación, es una discusión desgastante, banal, que no nos lleva a nada y está abriendo brechas para destruir nuestra relación. Así que lo cortamos. Y la última conversación fue esa, cortamos. Y ahí, a partir de ahí empecé a evitar ese encuentro, esa caminata juntos. Y orar nada más. Así que eso fue lo que percibí, el modelo de esa
esa advertencia en el punto 4, cuidado con los falsos maestros, que nos quede esa experiencia de ver a dónde estamos buscando lo que estamos buscando, la información que sacamos de internet, siempre andar la fuente, tratar de buscar de los seminarios reconocidos, a tratar de buscar de pastores reconocidos, de gente que vos sabés que realmente predica la sana doctrina, que está en el Señor, que es un ejemplo a seguir. Tratar de siempre verificar la fuente de todo estudio que vayas a hacer. Amén. Ok. También advierte a los que enseñan mal y nos orienta a siempre estar esforzándonos a exhortar a aquellos que están enseñando o pasando enseñanzas equivocadas, ¿ok? Que salen de la sana doctrina. Nosotros tenemos que intentar, como yo estaba intentando con este joven, pero si vos ves que la persona no quiere, el próximo paso es cortar de raíz toda discusión vana y empezar a orar. Solamente poner a esa persona en oración y declarar que va a ser libre, que su mente va a ser transformada y que va a recibir el impacto de la verdad que es Cristo Jesús. Amén. La otra cosa es lo que aprendemos de la sana doctrina, ponerlo en práctica, que es como Pablo exhorta a Timoteo, que además de salir de esas falsas enseñanzas, se enfoque en hacer la obra de Dios, porque justamente lo que quieren esas vanas discusiones es distraernos de la obra, sacarnos del enfoque para que no vayamos a producir. Ese es el objetivo principal del enemigo, distraernos, desgastarnos, que nuestra energía sea desgastada en esas discusiones para que no tengamos ni ánimo de seguir haciendo la obra. Entonces sacudí el polvo, sacate todo lo que no viene de Dios y enfocate otra vez en Cristo y en su obra. Cristo y su obra van así de la manito, pegaditos, porque es la obra de Dios, gente, no es nuestra obra. Entonces aquel que ama a Dios realmente ama la obra de Dios. Guarda esto en tu corazón. Si decís que amas a Dios, tenés que amar su obra, porque van de la mano, porque la obra es Dios y Dios es la obra. ¿Ok? Y la fe sin obras es muerta. Entonces, si no amas la obra de Dios, si no estás involucrado, si no estás sirviendo, si no estás disponible para servir, entonces hay algo que está mal, una brecha abierta en tu vida. Corre para dar vuelta a esa situación y vas a ver cómo el avivamiento llega a tu vida. Decirle, Señor, aviva tu obra en mí, y vas a ver cómo ese fuego del Espíritu Santo se enciende, se aviva en vos y te volvés una llama viva. No te conformes con menos de eso. Y la quinta pregunta, que es enseñanzas acerca de Dios. ¿Qué enseñanzas podés extraer de esa palabra acerca de Dios? Dice, enseñanza acerca de Dios. Que se haga, que se enfoque en adorar a Dios. Esto es lo que yo extraigo que Pablo le pasa a Timoteo. Hey, no pierdas el tiempo con lo que te distrae del enfoque. Enfócate en Dios, en su obra, adorarlo, servirlo, aferrate a la palabra, ¿ok? Y entonces ahora habla del propio Dios en el versículo 17 y es tremendo lo que habla. Dice, Él es Rey eterno, inmortal, invisible, único. Es tremenda esa declaración. Me hizo acordar de una alabanza que habla, creo que la conozco en portugués, pero que dice así: al Rey eterno, inmortal, invisible, más real, a Él ministramos adoración. Es muy linda esa alabanza. Creo que puede estar la versión en castellano. Apenas hicimos este devocional con todo
me acordé de esa alabanza y le dije, Toby, separa esa alabanza ya para el domingo. Y cuando llevamos este estudio a la prédica del domingo y compartimos esa alabanza, se abrieron los cielos. Y nosotros veníamos de una lucha de un par de meses por lo menos, de haber visto en la iglesia los cielos cerrados, una batalla terrible, tremenda, un peso tremendo del enemigo tratando de paralizar la iglesia, trabajando para paralizar la iglesia a través de estas discusiones. Miren la brecha terrible y las consecuencias terribles que eso trae. ¿Ok? Nosotros trasladamos también estas discusiones vanas adentro de casa. Y fue ahí donde empezamos a orar con Toby. No podemos conformarnos con este clima en casa. Nosotros no vivíamos esto. Esto no viene de Dios. Y ahí empezamos a orar. Y lo primero que el Señor nos mostró es que estábamos fallando en el devocional. Mira, qué tremendo, qué revelador. A través de esa falla de descuidar, por los propios eventos de la iglesia, no fue ni siquiera por irnos al mundo a... No, acordate que cuando el enemigo no puede contra su oponente, él se infiltra. Entonces él entra en la iglesia, él entra en tu vida cotidiana. Basta una brecha para que él pueda ir infiltrándose y entrando con su obra dañina. Y entonces empezamos a reforzar el devocional, empezamos a trabajar de la forma que lo estamos haciendo, lo trasladamos a la iglesia y eso impactó tremendamente el rebaño del Señor y el culto, el fruto, el efecto en el culto fue sobrenatural. Así que yo te aconsejo y te animo a que realmente puedas estar trabajando con afinco, con esfuerzo, con dedicación en este tiempo de devocional a solas con el Señor. Para cerrar entonces, la sexta es otras lecciones importantes que puedas extraer de esa palabra. Y yo separé que lo que más rescato de toda esta lección, además de estar enfocándonos otra vez en las cosas del reino, en el propio Dios y en su obra, el hecho de escuchar a tu pastor. En mi caso, nuestros pastores presidentes son los que me lideran. Entonces, escuchar a mi pastor, prestar más atención a mis pastores presidentes, al consejo director, que es el liderazgo que me guía, ¿no? Pero me quedó mucho eso y eso es lo que quiero transmitirte, que escuches la voz de tu pastor. La palabra dice que la oveja, quien es oveja, escucha la voz del pastor. Si no escucha la voz del pastor es porque no es oveja, es lobo. Ojo con eso. Y yo veo que esta característica de Timoteo, que llega a ser declarado por su propio maestro como un verdadero hijo en la fe, alguien real, alguien sincero, alguien que produce, alguien que fue moldado según el poder de la palabra de Dios, tenía esto: escuchaba la voz de su pastor. Tanto que Pablo le escribe cartas aún de lejos cuando él ya lo deja asumiendo la misión. Trabajan un tiempo juntos, lo forma como discípulo, se cumple el tiempo y ahora él asume y aún así continúa escuchando la voz de su pastor. ¿Querés tener un ministerio próspero? Escuchá la voz de tu pastor. Tenés un montón de ganas de hacer un montón de cosas, pero tu pastor viene y te dice: pará, tranquilo, en su tiempo, ahora no, en su tiempo, tranquilo, esperá. Aprende a esperar, aprende a escuchar la voz de tu pastor. Si tu pastor te está diciendo que ahora no, es porque ahora no. Recibí eso de parte de Dios, porque quien separó a tu pastor para estar pastoreando fue el propio Dios. Entender la soberanía de Dios en toda la organización de la iglesia. Aprende a escuchar la voz de tu pastor confiadamente, porque aunque vos creas que puede estar equivocado, que de hecho somos pastores y seguimos equivocándonos porque somos humanos, aunque vos creas que estás equivocado, cuando vos elegís obedecer, estás trayendo honra a tu ministerio, porque aquel que honra, y se honra a través de la obediencia,
trae honra para sí. Aquel que no honra, aleja la honra de su vida. Amén. Así que guardar esa enseñanza, yo guardé eso para mí, escuchar siempre la voz de mi pastor, recordar las profecías, porque él habla cuando cierra la carta a Timoteo, dice, te hablo en función de las profecías acerca de tu persona, que ellas te sostengan y te impulsen y te animen a seguir en dirección al objetivo que es Cristo. Acá está hablando de las profecías, recordar las profecías que fueron lanzadas sobre nuestra vida son de vital importancia. Recordar esas profecías, guardarlas, escribirlas, registrarlas, ponerlas en tu cuaderno de devocional, hacer un cartelito con ellas donde vos lo puedas ver en tu día a día, pero recordá las profecías porque son promesas de Dios para tu vida, y esas profecías, si Dios las dijo, las va a cumplir. Así que confía en eso, esos son un motivo de ánimo para nosotros, un incentivo a seguir. Amén. Entonces, y para cerrar, que luchemos el buen combate hasta el final. No dejes que nada ni nadie te corrompa. No negocies la verdad de Cristo. No negocies la unción que fue derramada sobre tu ministerio. No negocies con el infierno. No te conformes con nada de este mundo. Toma la forma de tu Creador. Imitalo a Cristo por encima de todo. Y de tus líderes, imitar lo que ellos consiguen imitar de Cristo. No imites los errores. No uses los errores de ellos para traer excusas a tu ministerio. No repitas lo que tus líderes hicieron mal. Vos y yo tenemos discernimiento para entender, conocimiento para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Así que combatí el buen combate hasta el último día. Y la aplicación para mi vida, y con esto cerramos, es perseverar en la fe, como Pablo le aconseja a Timoteo. Perseverar en la fe y en la sana conciencia, en la buena conciencia, en la buena conciencia. Y para perseverar en eso yo tengo que llenar mi mente de la palabra de Dios. Porque la buena conciencia la trae el conocimiento de la palabra de Dios. Si vos llenás tu mente con cosas de este mundo todo el tiempo, consumiendo televisión, consumiendo en las redes todo lo que nos sirve, todo lo que te distrae, todo lo que no edifica, si vos le das tu atención a las cosas de este mundo, le prestas tu tiempo a las cosas de tu mundo, en tu conciencia va a ser cauterizada por el mal de este mundo, te vas a conformar con el pecado, te vas a conformar con corromperte, vas a conformarte con hacer tu ministerio de cualquier manera. No negocies tu santidad, no negocies tu fidelidad al Señor. Así que perseverar en la fe y en la buena conciencia, oír y obedecer la voz de mi pastor y enfocarme en la sana doctrina y en ser ejemplo para todos. Así que así oramos, así cerramos este devocional de hoy, alabando a nuestro Señor, exaltándolo, declarando lo que Pablo declara en el versículo 17, Padre eterno, Padre inmortal, invisible, real, único, Dios único, único y verdadero Salvador. No hay otro, un Dios vivo, que vive y reina para siempre y que nos viene a buscar. Tú eres aquel que nos prometió esta segunda venida en las nubes, donde seremos arrebatados para celebrar las bodas del Cordero y así prepararnos para reinar contigo. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos en esta mañana de devocional que podamos tener, Señor, un encuentro contigo genuino, verdadero, sobrenatural en nuestro devocional diario, que podamos establecer verdaderamente un tiempo de devocional de calidad, a solas contigo, Señor, a solas contigo,
Amán tereme cobadas, tereme comandasia. Que sea un nuevo tiempo para todos nosotros, que podamos disminuir para que tú crezcas en nosotros, papá. Que tu gloria resplandezca, Jesús. Que seamos verdaderamente modelos a seguir. Móldanos conforme a tu voluntad, conforme a tu imagen y semejanza. Destruye todo lo que el infierno, lo que el mundo moldó y deformando tu imagen en nosotros nos alejó de tu presencia. Arranca todo lo que todavía nos aleja de ti, Señor. Esa falta de determinación, de compromiso, de esfuerzo en renunciar a la vida de pecado, en establecer más tiempo contigo, en invertir más tiempo contigo, porque a veces lo que va a determinar que tengamos fuerza para vencer al pecado que nos persigue, a esa debilidad de nuestra carne, es simplemente pasar más tiempo contigo, quitando ese tiempo que invertimos para las cosas del mundo, ahora dedicártelo a ti. Señor, danos la fuerza que necesitamos. Aumenta nuestra fe, Señor, porque esa es la viva convicción y nuestra esperanza en aquello que no vemos, pero creemos porque confiamos en ti y sabemos que tus promesas se cumplirán. Señor, ayúdanos a abrir las alas para volar como águilas y dejar de arrastrarnos como serpientes, porque no nos parecemos al enemigo, no le pertenecemos a él, por lo tanto no caminaremos por este mundo como él lo hace, inmersos en el pecado, alejados de tu presencia, en las tinieblas. Nosotros fuimos llamados para hacer luz, sal y luz para este mundo, y así lo haremos. En el nombre poderoso de Jesús estamos dispuestos a luchar el buen combate, a completar la carrera, guardando siempre hasta el último día la fe en nuestra mente y nuestro corazón. A ti sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. A ti sea nuestro tiempo, nuestra dedicación. A ti sea nuestro amor. Tú seas nuestro propósito, nuestro anhelo, nuestra motivación. Nuestro amor sea totalmente tuyo, papá. Que podamos responderte al nivel que tú eres digno de ser respondido. En el nombre poderoso de Jesús, así oramos y ya te agradecemos, Señor, sabiendo que estás escuchándonos y que nos vas a responder. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión.